eh, cerros de libros apilados en mi cuarto, en mis repisas, eh, leyendo a varios autores, copiando muchas veces, porque creo que así se inicia. Como una vez le comenté a un amigo, a mí me gustaba, bueno, cuando estaba más joven me gustaba leer mucho a lo que es J.R. Tolkien, el autor de Señor de los Anillos, y leía mucho también a J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter. Y a veces yo los leía y me ponía a escribir historias, pero los personajes principales eran mis amigos del barrio. Uh-huh. Y tenían poderes sobrenaturales. En mi barrio era un lugar donde había muchos misterios. Y creo que ese fue el primer atisbo de la escritura por todo lo que yo venía leyendo, ¿no? Ya después en mis manos cayeron pues libros como Un mundo para Julius de Alfredo Bryce, Los cuentos de Ribeiro, La Casa Verde de Vargas Llosa, Compresión en la Catedral, ya conforme iba creciendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que de ahí, pues, de esas horas de lectura... ¿Cuál es el primer libro que tú te acuerdas de haberle tenido en tus manos y leído, la primera obra, más allá del colegio, ¿no? Bueno, más allá del colegio, yo me acuerdo que la primera obra que cayó en mis manos y que me la devoré en dos semanas fue Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique, que me acuerdo mucho de esa obra, de verdad. La leí en la releído, supongo. Como un montón de veces. Cuando captura. No, claro, a veces es muy bueno volver a las obras que uno ya ha consultado, ya ha leído, ¿no? Por ejemplo, Roberto Bolaño, del cual conversábamos hace un par de minutos antes de entrar a la cabina, el escritor chileno, siempre decía, es bueno regresar a Borges. Y hay que releer a Borges, y hay que leer a Borges, y releerlo hasta el final de los tiempos. O sea, un autor que te atrapa, siempre es bueno volver a él. Porque indudablemente va a ser siempre una fuente de consulta y de riqueza abismal, ¿no? Siempre lo estudias, o sea, ya en la primera lectura particularmente yo leo un texto, me atrapa, y en segunda lectura ya comienzo a estudiarlo. Encuentras algo nuevo. Sí, algo nuevo. La primera lectura puede ser muy ligera, a veces algunos ni siquiera lo entienden, pero luego ya viene pues el disfrutarlo poco a poco, ¿no? El estudiarlo, como bien dices, ¿no? El ya ir entendiendo qué me quiere decir este autor. ¿Está jugando conmigo? ¿Era lo que yo pensaba al principio o se convierte ya en otra temática, otro tema dentro de la literatura? Creo que eso es lo bonito de las entrelíneas de que este a veces no están ahí graficadas, ¿no? Pero sí dice, ya él ha querido decirme esto como un mensaje subliminal. El ejemplo está, por ejemplo, Cortázar. Rayuela se puede leer de dos formas, linealmente o con las indicaciones que están al pie de página. Uh-huh. Y puedes volver a esa obra y leerla fuera de esas reglas y siempre vas a tener una nueva sorpresa con Cortázar. ¿Y cómo empiezas tú tus cuentos, en este caso tus narrativas? ¿Empiezas con una idea? ¿Empiezas con un personaje? ¿Empiezas a lo mejor con algo que te ha pasado de tu vida diaria? ¿Un sueño? Mira, los sueños son muy interesantes, ¿no? O sea, a veces me ha pasado, por ejemplo, uno de los cuentos, Principio de Movimiento, que está en Escala de Grises, fue un sueño que yo tuve hace muchos años, transición de la niñez a la adolescencia, que siempre imaginaba, no sé por qué siempre a mí me apasionan mucho los atardeceres, pero el atardecer de un cielo morado, fueguino, y siempre tenía esa imagen de un inusual atardecer, pero que parecía el amanecer en realidad. Algo muy, muy, muy loco. Siempre lo tuve en la cabeza. Y cuando ya tuve la madurez para poder escribirlo, digámoslo así, lo plasmé en este cuento. Uh-huh. Las ideas pueden venir de cualquier vertiente. Puede ser un momento, como bien dices, un sueño. Y después de esa idea, los personajes se convierten en la forma de la idea. La forma, digámosle, pues... corpórea, digámosle, de todo el boceto que se puede tener al principio de un cuento. Yo empiezo así primero, ¿no? Primero la idea y luego ya comienzas a poner en ese pequeño mundo, porque el cuento es un pequeño mundo, comienzas a poner para los habitantes de tu pequeño mundo. Y a veces es difícil replicar ese mundo para otro cuento. ¿Tú eres un escritor autodidacta o eres un escritor que se ha formado, ha estudiado justamente para hacerlo? Un poco de todo en realidad, porque yo, como te digo, empecé leyendo mucho. Luego llevé en la universidad clases de literatura con Reinaldo Santa Cruz, un extraordinario amigo, profesor.